La primera conferencia, titulada La mujer en el magisterio de la Iglesia, estará a cargo del presbítero doctor Marco Antonio Pacherres Torrejón. Él es magíster en bioética del Instituto Sacro Cuore de Roma, Italia, magíster en teología moral por el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Italia, doctor en teología moral por el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, docente de pregrado y posgrado de la Universidad Católica de Trujillo, Benedicto XVI, desde el año 2006. Es miembro del Comité Institucional de Ética en Investigación en la Universidad Nacional de Trujillo del 2007 al 2014. En la actualidad es miembro del Comité de Ética en Investigación en la Universidad Católica de Trujillo, Benedicto XVI. Es promotor de las instituciones educativas de acción conjunta Virgen de la Puerta, Santo Toribio, Los Niños de María y Santiago Apóstol. El presbítero doctor Pacherres es exdirector de estudios y formador del Seminario Mayor Arquidiocesano de San Carlos y San Marcelo de Trujillo. Al mismo tiempo, es autor del libro La fidelidad a la palabra dada. Con ustedes, el presbítero doctor Marco Antonio Pacherres Torrejón. Fuertes los aplausos para él. Muy buenas tardes con todos. De alguna otra manera, cuando me pidieron para poder compartir este tema con ustedes, había muchas cosas que comenzaba a tratar de pensar. Primero, el hecho de que afrontar el tema de la figura de la mujer desde el magisterio, dentro del ambiente de la Iglesia, podría correr el riesgo de que en la cabeza de las personas que me escucharan afloraran primero prejuicios o ideas que normalmente se pueden escuchar en los medios de comunicación o en las conversaciones intermedias, por decirlo así. Es por eso que me atreví a querer comenzar con una antigua parábola que usó un gran filósofo, Søren Kierkegaard, en su momento, y después Benedicto XVI, en el año 1968, en la introducción de su libro Introducción al Cristianismo, justamente para evitar que las palabras o las ideas que se puedan compartir puedan ser leídas o vistas desde una forma de anteojos puestos. La parábola se titula La parábola del payaso, y Søren Kierkegaard la usaba de la siguiente manera. Decía que en un pueblo había llegado un circo y en ese circo, pues obviamente, como en todo circo, hay un payaso. En un momento dado, un joven payaso se da cuenta que el circo está quemándose y nadie se había dado cuenta. Y todos los que de alguna u otra manera estaban involucrados para ayudar estaban con otras dificultades. Entonces, él es el enviado a poder ir al pueblo y decirle a la gente que venga a ayudar porque el circo se está quemando. El problema es que fue vestido de payaso. Y entonces llega al pueblo y comienza a anunciarles, oigan, el circo se está quemando. Y nadie le hace caso porque lo ve como un payaso. Llega un momento en que el pobre payasito se desespera, comienza a jalar a la gente comienza a decirle tranquilo, ¿no? O sea, ya está bien tu show, todo lo que quieras, pero... Entonces él mismo agarra un balde y quiere ir al pozo y sacar el agua y todo el mundo dice, qué gracioso, ¿no? Cómo se mete en el personaje, cómo lo hace tan bien. Hasta que en un momento dado el payaso voltea, ve el circo caerse totalmente, él se arrodilla en medio de la plaza y comienza a llorar. Y toda la gente se reúne alrededor y lo comienza a aplaudir, porque ha hecho la mejor actuación de payaso. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces recibimos la información de acuerdo a la forma que apreciamos desde fuera. La gente no le creyó porque era vestido de payaso. Como dice después Torrealba, un autor que comenta esta parábola, que ¿por qué no le hubiera tomado unos minutos para ir y cambiarse, ¿no? Si total se estaba quemando de la misma manera. Benedicto XVI, en este libro, Introducción al Cristianismo, termina la parábola diciendo, tenemos que darnos cuenta y descubrir que más allá del payaso está el mensaje.
más allá de los prejuicios, más allá de las ideas o con la forma que vengan disfrazadas las ideas, creo que todos estamos buscando un mismo objetivo y todos estamos buscando una misma intención, independientemente de lo que nosotros podamos ver. Y ahí viene quizás otra invitación, que las ideas y los prejuicios se conforman de acuerdo al lenguaje que usamos. Václavich, un autor alemán, fundador del construccionismo de la comunicación, habla sobre el hecho de que la palabra tiene poder y muchas de las palabras que nosotros podemos usar pueden generar reacciones en nosotros dependiendo de cómo eso signifique y contenga una historia, un impacto y por lo tanto también eso crea una idea y un prejuicio. Finalmente, Václavich en una de sus obras dice: la comunicación no es más que un conjunto de malos entendidos. Así que yo voy a tratar de ser lo menos posible malentendido, y si surge algún malentendido, esperemos que podamos aclararlo, sobre todo con el objetivo de llevarnos una idea constructiva, con el hecho de poder llevarnos de alguna u otra manera elementos en los cuales, al margen del disfraz, al margen de la forma, sea el fondo el que nos una para poder llevar adelante todas y cada una de estas conferencias. En este sentido, teniendo ya presente este título sobre la mujer en el magisterio, quería brevemente el poder comunicar el hecho de lo que significa el magisterio para nosotros. El magisterio de la Iglesia viene a ser, según el numeral 85 del Catecismo de la Iglesia Católica, aquel que está con la responsabilidad de interpretar en nombre de Jesucristo y en el sucesor de Pedro y en comunión con los obispos las Sagradas Escrituras y la revelación. Los que vivimos en la fe tenemos una certeza: la revelación total está en Jesucristo y desde ello la fuente y la profundización de cada uno de esos elementos. El magisterio de la Iglesia no está por encima de la palabra de Dios, y esto es una cosa que me gustaría resaltar. No es que lo que dice la palabra de Dios tenga que adecuarse a lo que dice el magisterio, todo lo contrario. El magisterio de la Iglesia profundiza, actualiza y de alguna otra manera, como dice allí, usando esas palabras, está al servicio de la palabra de Dios. En este sentido, no puede el magisterio decir algo contra lo que dice la palabra de Dios. Es allí donde las Sagradas Escrituras es uno de los pilares, como dirá también el Catecismo de la Iglesia, en esa revelación oral y escrita a través del tiempo y nuestra tradición de la historia. Por lo tanto, los fieles reciben con docilidad las enseñanzas y directrices que sus pastores le dan de diferentes formas. Los pastores tenemos la obligación de transmitir esa enseñanza del magisterio de la manera más pura. Aquí viene un primer comentario. En italiano se dice il traduttore è un traditore, es decir, el traductor es un traidor, porque muchas veces el que traduce no traduce solamente la idea que recibe, sino que le agrega su sal, su ajo, su pimienta, ¿no? De alguna otra manera lo que uno quiere darle. Y tenemos ejemplos históricos como por ejemplo cuando Santo Tomás toma a Aristóteles, traducido después por Avicena y Averroes, y no directamente del original griego. Y allí viene que la transmisión corre el peligro de también llevar la idea de quien lo transmite. Y eso tenemos que ser conscientes que forma parte de la limitación humana. Si alguien transmite algo, después de aquí esto se va a repetir de la manera como ustedes lo hayan llevado. Yo me voy a pasar 45 minutos hablando y quizás solamente se queden con el payaso. ¿Uno qué va a saber? O lo que ustedes se lleven, solamente lo lleven de la manera como ustedes lo hayan llevado. Entonces ya la transmisión viene a ser un esfuerzo. Ya la transmisión viene a ser incluso un compromiso, porque entonces lo que yo escucho, lo que yo recibo, tiene que nacerme el hecho de verificar y de alguna otra manera desde el ámbito teológico también confrontar. En ese sentido,
los fieles, al recibir estas enseñanzas, tenemos esa obligación moral, si queremos usar de esta manera la palabra, de poder confrontar, asumir, darle vuelta y no simplemente reaccionar. Aquí hay estudiantes seguramente de la Facultad de Psicología y saben muy bien que la conducta humana no solamente puede ser por reacción, por eso el ser humano en su racionalidad tiene el proceso de reflexión. Entonces, en ese sentido, y basándonos en el hecho que el magisterio está fundado en las Sagradas Escrituras, lo que quiero proponer con ustedes, más que una repetición, que habrá su momento para hacerlo, es el hecho de poder descubrir qué principios desde la Sagrada Escritura, aplicados en el magisterio de la Iglesia, podemos nosotros obtener para poder generar esta búsqueda de la defensa de la mujer, desde esta erradicación de los altos márgenes de feminicidio que se están generando en distintas partes de nuestro país y tratar de alguna u otra manera disminuir esos prejuicios de distinción social entre lo que significa la figura de la mujer. En ese sentido, quiero compartir y reunir en estos principios que a mí me parecen fundamentales, basados en las Sagradas Escrituras, fundamentadas después en lo que sería el magisterio de la Iglesia. El primero va en relación a la vida, y eso es de alguna u otra forma lo igual para el varón y para la mujer. De alguna u otra forma, la dificultad, entre comillas, que se pueda generar es que incluso el hecho de querer solamente defender a la mujer ya partiría del prejuicio del hecho de que tiene que ser defendida. Y no sé si he dado bien la idea, pero me parece ya una degradación de por sí. La mujer tiene que ser valorada más que defendida. La mujer tiene que ser abierta en esa oportunidad de poder demostrar aquello que es. Solamente se defiende a quien es vulnerable y no puede defenderse por sí mismo. Y yo creo que las mujeres sí pueden hacerlo y tienen la oportunidad de hacerlo. Lo que nos toca es crear espacios donde sean valoradas y puedan demostrar aquello que son, no simplemente ponerlas detrás de una posición en la que tenemos que salir delante y ellas atrás. Y por lo tanto la vida viene a ser ese primer principio en el que varón y mujer contienen ese respeto y ese derecho. En ese aspecto, basándonos en la Sagrada Escritura, el imago Dei de cada uno de los seres humanos forma el fundamento de ese principio, el ser imagen y semejanza de Dios. Una imagen y semejanza que de por sí genera ese respeto al otro. San Agustín, cuando hablaba del imago Dei, hablaba no solamente de una imagen en cuanto lo que nosotros podemos entender en el español de réplica, sino de todo lo que me hace posible para llegar a Dios, capax Dei. Y por lo tanto, eso genera un primer movimiento que aprende no conceptualmente el ser humano, sino afectivamente, y es el principio de justicia. Santo Tomás de Aquino, en su Suma Teológica, mis alumnos me disculparán que vuelva a citar a Santo Tomás, en la segunda parte de la Suma Teológica, en la cuestión 58, afirma que esa justicia va en relación a una alteridad, a un otro. Y en el momento en que yo encuentro a un otro, en ese momento yo descubro todos los recursos que hay en mí, en lo que después conceptualmente se hablará sobre respeto, sobre justificación, sobre dignidad y todos los mecanismos que después se van a ir conceptualizando en normas y fundamentos de las normas jurídicas en cada uno de nuestros lugares. En este sentido, el respeto a la vida viene a ser ese respeto en todo momento, en el inicio, en su desarrollo y en su final. Y en la mujer, desde el punto de vista de su capacidad, de su potencialidad, en ese ser el instrumento de Dios,
usemos y acojamos la palabra instrumento en el mejor modo posible, de poder estar en la capacidad de también colaborar con la creación en esa transmisión de vida. Y en este sentido, esa dignidad de una colaboración en conjunto. El libro del Génesis, como dice ahí en la citación, en el primer capítulo, en el número 27, recibe de Dios el varón y la mujer el mandamiento de dominar la tierra, de multiplicar, de poder generar y ser co-creadores con Dios para poder ser transmisores de una vida. Y a partir de ello, el poder también asumir una dignidad a partir de esa colaboración. Tenemos en el magisterio de la Iglesia entonces documentos que nos hablan explícitamente sobre ese respeto a la vida humana, como por ejemplo la Humanae Vitae de Pablo VI, como por ejemplo la Donum Vitae de la Congregación para la Fe, y también el documento Evangelium Vitae de Juan Pablo II. Cada uno de ellos afrontando nuevas realidades, cada uno de ellos manifestando la posición de la Iglesia en favor de la vida. Y aquí viene otro punto. Muchas veces o en algunas ocasiones a mí me preguntan, Padre, ¿tú estás a favor o en contra de esto? Y a mí se me hace muy difícil responder esta pregunta, porque ponerse en contra de algo o de alguien es ganarse enemigos gratuitos. Y yo creo que no estoy en esta vida para ganarme enemigos. Entonces siempre prefiero estar a favor de algo. Y cuando tengo la oportunidad de poder compartir el tema de la defensa de la vida, mi posición no es estar en contra de algo. Es estar a favor de la vida, de su totalidad, de su dignidad y de su fundamento. Que después hayan opiniones diferentes, será la percepción de los demás. Mi postura es el poder estar a favor de ese cuidado, defensa y desarrollo, que desarrolla muchas otras genialidades. Me parece a mí que en ese sentido, al margen del lenguaje dogmático o dogmatizante que pueda usar en ciertas circunstancias la Iglesia, el espíritu del magisterio y leyendo las Sagradas Escrituras, el Señor Jesús nunca respondió el estar a favor o en contra de algo. Si recordamos los momentos en que los fariseos vinieron a confrontar a Jesús en los distintos temas, el Señor Jesús nunca dijo, hay que hacer esto o hay que hacer lo otro. En el Evangelio de Mateo, al capítulo 19, Maestro, ¿es lícito poder repudiar a la mujer? Jesús no dice ni sí ni no. Simplemente dice en el principio, recuerden, en el principio cómo era. Maestro, ¿a quién tenemos que pagar los impuestos? ¿Al César o a quién? Trae una moneda. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Maestro, pero mira, tus discípulos están comiendo en tiempo de sábado. ¿Cómo es posible que no hagan ayuno? ¿Cómo van a hacer ayuno cuando el novio todavía está con ellos? Llegará el momento en que cuando el novio no esté, se hará ayuno. El Señor no dice, esto está bien o está mal, me voy en contra o no. El Señor dice, mi postura es estar a favor de esto. Eran los fariseos, los maestros de la ley, los que al final, al no tener argumentos para contradecir su postura, como dirá después el Evangelio de Marcos, tomaron la decisión de matarlo. Entonces, en ese sentido, el poder develar y voluntariamente colocarnos en esa postura de la defensa de la vida, nos ayuda a poder tener argumentos que no solamente es el hecho de la mujer, y no por no valorarla, sino por el hecho de darle ese lugar en donde ellas tienen también ese espacio de lucha y de manifestación y de opinión en relación a un argumento en conjunto. El segundo principio, que a mí me parece también muy interesante para poder afrontar este tema, es el tema de la dignidad de la persona humana. A mí me gusta mucho Mafalda, lo leía desde chiquito y entonces no pude contenerme en poner esa gráfica, ¿no? Mafalda, que en una de sus viñetas se acerca a ver ese cartel que dice prohibido pisar el césped, y ella muy inocentemente se pregunta, ¿y la dignidad? De alguna otra manera,
la dignidad de la persona se fundamenta en el principio anterior, imago Dei. Por lo tanto, el ser imagen y semejanza de Dios. Desde el punto de vista fuera de la fe, tenemos muchos argumentos en los cuales la antropología, los estudios de la neurociencia que nos generan esa distinción con los seres irracionales, nos pueden dar otros fundamentos. Pero desde el punto de vista de nuestra fe y eclesial, va en el hecho de esa imagen y semejanza de Dios, de esa capacidad y responsabilidad de co-creación y transmisión de la vida. Y en ese sentido, el magisterio, la enseñanza de los santos padres, de los obispos que reflexionan en función de la palabra de Dios, tienen ánimos o exhortaciones, como por ejemplo la de Juan 23, en el 1962, cuando dice en una de sus catequesis: queridas hijas, pertenecéis todas a la gran familia de los hijos de Dios, lleváis sobre la frente el sello de vuestra dignidad, y debéis vivirla con toda vuestra fuerza, con amor y con entrega. Es allí donde la invitación directa que hace, en este caso Juan 23 Santo, al hecho de volver nuevamente a asumir ese rol y esa dignidad de persona en virtud de su desarrollo social, familiar, laboral. En la misma Pacem in Terris dice: en cuya creación el varón y la mujer tengan iguales derechos y deberes, referido a la igualdad del trabajo y a ese término que sale en esa encíclica sobre el salario social, que lamentablemente en el ámbito de los estudios y del tiempo se ha dejado de lado. El salario social, que no debe ser solamente discriminativo por el sexo, sino por la valoración del trabajo que se realiza. Y en ese aspecto, Pablo VI también nos dice: la igualdad solo podrá encontrarse en su fundamento esencial, que es la dignidad de la persona humana, hombre y mujer, y en su relación filial con Dios, del cual es imagen visible. Pablo VI, me parece a mí, que a través de esta invitación y exhortación pone el fundamento de esa igualdad. Somos hijos de Dios. Un fundamento que puede completarse con los que hemos participado el domingo pasado en la Sagrada Eucaristía y hemos escuchado el Evangelio tomado del libro de Lucas, cuando el Señor Jesús dice: quien ama más a su padre, a su madre, a su mujer o a sus hijos más que a mí, entonces no es digno de mí. Es uno de los evangelios complicados, entre comillas. Y el hecho es, dice San Agustín en su sermón sobre este evangelio, de que Jesús no está hablando de un amor exclusivo que excluye: ámame a mí y ya no ames a nadie más. No, habla de un amor que es inclusivo y que sirve sobre todo como discernimiento del verdadero amor. Yo amo a mi esposo, yo amo a mi esposa, yo amo a mi hijo o a mi hija desde el amor de Dios. Y por lo tanto, aunque yo tenga motivos humanos para no ser fiel a ese amor, soy fiel por el amor que tengo a Dios y desde Dios a cada uno de ellos. Por lo tanto, en esa inclusión del amor nos genera el hecho de poder tener esa igualdad y ese respeto, porque somos hijos de Dios. San Agustín dice: esa inclusión que se genera en el amor verdadero genera después un discernimiento, porque si Dios me ama y sé que el amor lleva hacia el bien, entonces voy a buscar el bien de los demás como Dios busca el bien para mí. Y creo yo que ahí no haría mucha falta el puntualizar qué significa el buscar el bien para los demás en un ámbito social donde la violencia y la vulnerabilidad de la feminidad está tan tocada y que es necesario generar espacios como estos para volver nuevamente a recapacitar los fundamentos de la persona y de la dignidad de la persona humana. En ese aspecto se trata, dice Pablo VI, se trata de otra parte de hacer justicia a la mujer, la cual en el curso de la historia se ha encontrado o se encuentra todavía relegada a una situación de inferioridad con respecto al hombre y víctima, con mayor frecuencia que él de las plagas del subdesarrollo y de la guerra. Miren el año en que Pablo VI habla eso.
Si no tuviéramos ese año, que es el año en que lo cita, creo que pudiera aplicarse muy bien a nuestro año 2019. Y esto no es de alegrarse, sino de entristecerse. Un profeta, dice Adolfo Scheckel, estudioso de la Biblia, un profeta que logra ver realizada su profecía es porque el mensaje no llegó. Porque el profeta cuando anuncia es para poder alertar a los demás y que la profecía no se realice. Como por ejemplo Jonás. Jonás fue a Nínive, estuvo predicando 3 días y dijo, ahora viene a destruirse. El rey de Nínive lo escuchó, dijo a todos hacer ayuno y penitencia y se arrepintieron. Y Dios asumió y acogió su arrepentimiento y Nínive no se destruyó. Bueno, Jonás después se metió una bronca con Dios y ese es otro asunto. Pero la profecía tuvo efecto porque entonces no se cumplió, porque el ser humano reconsideró. Pablo VI, un profeta del 1975, tristemente vamos viendo que esa profecía todavía sigue presente. Depende de nosotros poder escuchar el pasado para poder ver el presente y determinar nuestro futuro, dice San Agustín cuando en su obra le preguntan sobre el tiempo. Finalmente, algún otro tema sobre la dignidad, un poquito más actual. Juan Pablo II tiene estas catequesis de las cuales se abre una línea teológica que se conoce como la teología del cuerpo, donde hablando y meditando cada uno de los relatos del Génesis, toca el 7 de noviembre en una de sus catequesis el relato de la creación de la mujer, donde él afirma que el haber creado a la mujer de la costilla no significa un segundo momento, no tiene que significar una subyugación o un segundo puesto por un ámbito cronológico, sino tenemos que rescatar la dignidad de que es la única que es capaz de ser una verdadera compañía ante la soledad original del ser humano. La narración del Génesis nos presenta a Adán, que es enviado por Dios para ponerle el nombre a todas las criaturas, y dice el texto que después que termina no encontró a nadie en quien pudiese encontrar compañía. Por lo tanto, la dignidad del varón y de la mujer no es solamente, no sé, y espero no salirme mucho del tema, de unas terminologías de romanticismo o de un amor romántico, ¿no? Es mi media naranja, es mi alma gemela. Una vez una pareja vino a hablar conmigo y me dijo, padre, es que estamos teniendo problemas porque somos muy diferentes. Y yo los miré como diciendo, después de 13 años recién se dan cuenta. Y no porque esté mal, sino porque vivieron 13 años en la ilusión que eran iguales. Y las personas no somos iguales. Está determinado incluso en estudios de que en la posibilidad de que alguien pudiese generar la clonación del ser humano, pudiese generar una clonación biológica, biofísica, incluso a nivel genético, pero no a nivel psicológico o psíquico. Tendrían personalidades diferentes, tendrían gustos diferentes, podrían tener la misma cadena de ADN, pero no podrían tener la misma opinión y no les podría gustar las mismas cosas. Por lo tanto, imaginémonos si 2 personas con historias distintas, con experiencias distintas, después quieren llegar a una sola igualdad. Es allí donde la diversidad nos ayuda a valorar y a descubrir la riqueza de lo que significa entonces esas opiniones. El Papa Juan Pablo II, en esa catequesis sobre el relato de la creación de la mujer, dice, los complementos no se subyugan el uno al otro. No es que la mujer completa la visión del hombre, sino que la visión del varón y de la mujer ayudan a tener un panorama mucho más completo de lo que es la creación. Entonces no hay una subyugación. Ah, sí, eres mi complemento. No, no podemos seguir usando esa terminología. No podemos seguir usando términos que indirectamente generan juicios que van a generar subyugar a la otra persona. Y lamentablemente no los cuestionamos.
lamentablemente no nos ponemos a pensar si eso verdaderamente es tan poderoso que después del lenguaje crean ideas que después se manifiestan en ámbitos sociales. Y es allí donde entonces viene un desafío de lo que sería, ya lo veremos más adelante en las conclusiones, de una deconstrucción de una idea, de esa diferencia entre el ser varón o mujer, o más bien del poder construir un nuevo panorama de la unión, del respeto y de la dignidad de la persona humana. En este aspecto, entonces, la Mulieris Dignitatem de Juan Pablo II pone en evidencia el valor de la mujer y hace un punto interesante. Juan Pablo II diferencia entre el hecho de poder ver el rol de la mujer en relación a los mitos de la mujer. El rol de la mujer va en relación a su desarrollo personal, en su desarrollo profesional, en su desarrollo familiar, en su desarrollo de la maternidad, y los mitos que van en relación y que se enraizan, si cabe la palabra y si existe, en el hecho de muchas culturas y tradiciones de familia. Hay evidencias en que las personas, las mujeres pueden ser muy loables, muy exitosas, entre comillas la palabra, pero si no se realizan como mujer, entonces no se realiza. Hay un caso en que una persona vino a hablar conmigo y me decía: padre, yo tengo un buen trabajo, tengo 2 maestrías, trato de darle lo mejor a mi madre, y la primera cosa que me dice mi mamá es: ¿y cuándo te casas? ¿Y cuándo me das nietos? ¿Se te está pasando el tren? Y me dice: yo no sé qué hacer, la pobre está en una depresión, porque en la última maestría que sacó, la invitó a su mamá, porque sacó la maestría con honores, y la mamá no fue, porque tenía que cuidar al nietecito mientras su hijito se iba con la 3ª, 4ª mujer. No digo que está bien o está mal, simplemente es un dato. Y después viene la chica y le dice: mamá, mira, hay esto, hay lo otro, y otra vez la respuesta de la madre: ¿y cuándo me vas a dar nietos? ¿Y cuándo te vas a casar? ¿Y alguien te va a querer por más maestrías que tengas y ya vas a estar vieja? Yo pensaba para mí, la mamá es más machista, porque entonces esa visión, si hay un contenido para ese término, va en relación al hecho de que no valoro a la persona por lo que es, sino por el mito que puede surgir. Eres mujer, tienes que tener hijos. Eres mujer, te tienes que casar. Y si pasan de los 30, como decía una persona, ya no pones oferta, ya pones liquidación, ¿no? Que venga. En ese sentido, hay que deconstruir tantas ideas y tantos prejuicios. También el Papa Benedicto XVI, en sus catequesis y mensajes, unía esta importancia de la mujer a figuras bíblicas e históricas que encarnan la figura y el papel de la mujer en la Iglesia y en el mundo. A veces opiniones sobre el hecho: no, pero el Papa Benedicto XVI no tiene una encíclica así específica sobre... Y hay una cosa interesante que hay que entender sobre la teología de Benedicto XVI. Benedicto XVI o Ratzinger no es un teólogo que sigue una línea. Él es un teólogo, como bien lo saben los alumnos de nuestra universidad, que ha creado una línea teológica y por lo tanto tiene un método teológico y tiene una línea de desarrollo e investigación particular. ¿Qué significa eso? Que para Benedicto XVI su línea teológica es no repetir lo ya descubierto, sino profundizar presentando en la actualidad lo que de alguna u otra manera es valioso en el desarrollo de esa investigación o de ese descubrimiento. De alguna otra manera, estudiosos sobre la línea teológica de Ratzinger, existe un círculo de estudio de Ratzinger en Roma, manifiestan de que eso es evidente, por ejemplo, cuando en su obra Jesús de Nazaret, en su primer tomo, hace referencia al hecho de que su intención no es proponer algo ya conocido y validado en las Sagradas Escrituras,
sino es el hecho de poder presentar de una manera cercana la historia o la realidad del nacimiento de Cristo. Porque de alguna otra manera, la idea que quizás él quería afrontar y se manifiesta después cuando declara el año de la fe en el documento a modo de motu propio Porta Fidei, de que la fe se está viviendo muy cerrada en las iglesias, en los templos, muy dentro y no sale. Y por lo tanto eso se configura al peligro de que todo ello se transforme en fábulas, en historias que me contó mi abuelita y que no se constate después como una realidad. Tanto así que uno de los libros que usa Benedicto XVI para su obra Jesús de Nazaret es la obra de un judío, de Jacob Neusser, que es un judío, que escribe un libro que se llama Diálogos imaginarios entre un rabino y Jesús. Y la intención de él no es desmitificar el catolicismo, sino, como él dice en la introducción de ese libro, valorar lo que significa el ser judío y el poder valorar lo que significa el ser católico. Porque Jacob Neusser es profesor del curso de Historia de las Religiones y Fenomenología de las Religiones y tiene mucho contacto con católicos, y él muchas veces en su diálogo con los católicos les dice: yo admiro mucho el catolicismo, pero me siento muy orgulloso de ser judío. Entonces, la intención de Ratzinger no va en el hecho de repetir lo ya descubierto, sino en el hecho de actualizar ante desafíos que se generan en esos momentos. Y por eso sus catequesis van en relación al hecho de poder transmitir esa dignidad, porque hay citaciones de la Mulieris Dignitatem, hay citaciones de Juan Pablo II, hay citaciones de Pablo VI sobre cómo mujeres tangibles históricamente han podido vivir esa dignidad en un mundo, en una cultura adversa como la podemos tener nosotros en el día de hoy. Finalmente, el Papa Francisco, que tiene muchas intervenciones en este sentido, afirma que el papel de la mujer en la Iglesia no es el fruto del feminismo, sino es un derecho de ser bautizada con los carismas y dones que el Espíritu le ha dado. ¿Qué significa eso? Volvemos nuevamente al origen de las Sagradas Escrituras. El fundamento de la dignidad va en relación al ser hijos de Dios. En este aspecto, queridos oyentes, la idea es poder proponer que el magisterio de la Iglesia tiene esos principios que nos van a ayudar a poder ofrecer una reflexión desde esa dignidad, desde ese, si queremos decirlo, y en esto me puntualizo mucho, quitarnos los prejuicios sociales, quitarnos los mitos en relación al varón y a la mujer, que muchas veces son construidos a través de la historia y no son cuestionados, y muchas veces ni siquiera son pensados, simplemente son transmitidos, y no para ir de cacería de brujas a ver qué cosa está mal y qué cosa está bien, sino al hecho de poder saber si lo que nosotros estamos transmitiendo, nuestra comunicación, nuestras palabras, construyen verdaderamente personas que mañana más tarde van a tener la visión de igualdad, de dignidad, de respeto. En ese aspecto, yo mismo me he planteado una pregunta, espero responderla. Yo mismo me he puesto la soga al cuello. ¿Se podrá vencer el feminicidio y la violencia desde el magisterio? Ojalá. Pero las respuestas que yo he encontrado son las siguientes. En primer lugar, recordaba y me venía en ayuda León XIII, si no me equivoco, cuando escribía la primera encíclica social Rerum Novarum, cuando en la introducción a esa encíclica le preguntaban a él: ¿qué hacemos? Estamos en todo este ambiente social, capitalistas, burgueses, el área laboral, ¿con quién nos vamos? ¿Con quién tenemos que optar? Y León XIII dice: existe el capitalismo, y lo explica, existe el proletariado, y lo explica, y dice muy claramente: la doctrina que se aplica en el ámbito social
no es una tercera vía. No es tengo a derecha, tengo a izquierda y la iglesia está en el medio. Y yo creo que lo mismo puede pasar en este aspecto. No es que el magisterio sea una de las tantas líneas que hay para poder confrontar esta realidad. Hay una misión mucho más grande, en donde nos involucra la interdisciplinariedad que nos ha traído a este evento. Porque así como hay teólogos, hay juristas, hay psicólogos, hay pedagogos, y por lo tanto de esa interdisciplinariedad, el gran trabajo de descubrir ese mensaje en un aporte que puede dar el magisterio y las Sagradas Escrituras aplicada en esa realidad y en el contexto en el que nosotros nos podemos encontrar. El ver, juzgar y actuar que maneja Juan XXIII en su encíclica Pacem in Terris y se ha transformado como el modelo y la metodología del análisis de la doctrina social de la Iglesia, puede ser también un gran instrumento para que, conociendo esa realidad, podamos también nosotros generar una reflexión en el que me venga en ayuda el derecho, reflexión en el que me venga en ayuda la psicología, reflexión en el que me venga en ayuda la sociología, la antropología y todas esas ciencias que me pueden hacer comprender el ser humano. Yo nunca me voy a olvidar de unas palabras de Joseph Ratzinger cuando todavía era cardenal y dijo en un congreso: la teología no puede ser tan soberbia de creer que conoce al ser humano. Porque si la Lumen Gentium al número 13 dice que Cristo revela, solamente Cristo revela totalmente y verdaderamente al hombre, el ser hombre, quisiera decir que conocemos totalmente a Cristo. Y eso no es verdad. Es un constante conocer, descubrir y profundizar. Por lo tanto, nos necesitamos para conocer la integridad del ser humano. No puedo yo, teólogo, decir yo tengo la verdad, pero sí puedo iluminar la verdad. No puedo decir yo, jurista, tengo el poder del derecho y de la justicia, pero sí puedo colaborar con la iluminación para descubrir lo correcto y quizás lo justo. Y es allí donde entonces el hecho de poder tener esa misión de una actualización nos tiene que llevar a un diálogo, sentarnos en una mesa y no solamente plantearnos, es más, me retracto, no sentarnos en una mesa, sentarnos a conversar con las personas que necesitan ser escuchadas, sentarnos a escucharnos entre nosotros y poder de alguna u otra manera generar estructuras donde verdaderamente podamos evidenciar estos principios como latentes en cada uno de nuestros ambientes sociales. A partir de ello, creo yo que desde el magisterio la formación del corazón del varón y de la mujer es un reto. Puede parecer un cliché, puede parecer una frase, ay padre, eso ya lo hemos escuchado, se van a reír mis alumnos, pero voy a explicar qué significa corazón, porque el significado de corazón lo tomo desde San Agustín. Para San Agustín, el corazón no es simplemente la sede de las emociones, no es simplemente el poder poner un cliché para zafar cuerpo y decir hay que formar los corazones de las personas y nos damos media vuelta y no hacemos nada. Para San Agustín, el corazón es la parte esencial del ser humano, donde se discierne la verdadera elección iluminada por Dios. Y si hay un doblez de corazón, entonces no hay una genuinidad, un ser humano genuino. Me iba a inventar una palabra en el castellano. No hay un ser humano genuino. Y por lo tanto, el corazón viene a ser el lugar donde después Pío XII y después la Gaudium et Spes al número 16 asumen ese lugar íntimo y sagrado donde Dios y el hombre se encuentran. El corazón no es simplemente una justificación para no hacer nada. El corazón, desde la visión de San Agustín, es formar al hombre y a la mujer sin mitos, sin prejuicios. Es el poder no implantar en la mente de nuestros niños y niñas
prejuicios y miedos que nosotros cargamos. Pero para eso tenemos nuevamente, como lo pongo aquí, que deconstruir esos mitos y prejuicios. Qué hermoso sería escucharnos, tratar de cuestionar, en el buen sentido de la palabra, esas ideas que son tan comunes en nuestro lenguaje. El poder, de alguna u otra manera, hablar sobre un amor que no necesariamente sea, espero me deje entender, un amor romántico, porque muchas veces el amor romántico hace mucho daño. Es un amor romantizado en lugar de un amor que genera dignidad, en lugar de un amor que genera movilidad, en lugar de un amor que genera incluso desapego. Es allí donde esta deconstrucción nos genera una invitación, me parece a mí, a un redescubrir el valor del ser humano y por lo tanto de la mujer. ¿Quién es el ser humano ahora? ¿Cuál es la función del ser humano en este momento, en las distintas áreas? En el área social, en el área laboral, en el área de la investigación. Formo ahora parte, como lo han escuchado, en el Comité de Ética de Investigación de la Católica, pero también del Instituto Regional de Oftalmología, del LIRO, y hay casos en los cuales nos cuestionamos mucho. Empresas que vienen a proponer investigaciones de fármacos en pacientes de 4º grado de cáncer. ¿Hasta qué punto la persona humana tiene sus libertades, se mantiene sus dignidades? Y volver nuevamente a preguntarnos, ¿es verdaderamente la persona humana el centro? ¿Es la persona humana aquello que nos guía? ¿O estamos generando un utilitarismo velado, donde ideas, tanto nos llenamos la boca del modernismo y la actualización y seguimos con ideas veladas de utilitaristas de la edad, sí, moderna, pero del siglo XIX, estando nosotros en el siglo XX, XXI ya, para poder cuestionarnos después si verdaderamente el ser humano sigue siendo lo primero? Yo con esto les agradezco por su paciencia y teniendo presente la figura de nuestra Madre Santísima como modelo de mujer, de creyente, y tendríamos mucho que hablar sobre la dignidad y el respeto y la lucha de la mujer en la figura de María, que no fue, como muchas veces nos han dicho, la pasiva, la inactiva, y perdónenme, pero no puedo resistir el decir esto, fue verdaderamente alguien que luchó por su propio respeto y derecho, y lo vemos en el Evangelio de Lucas. Cuando Jesús se pierde, María llega y encuentra a Jesús conversando con los maestros de la ley. Y justo ese lugar, en el tiempo de los judíos, era un lugar donde estaba prohibido entrar por las mujeres. Era donde solamente podían entrar los varones. Pero María entró. María no pidió permiso, entre comillas, y fue a encontrarse con su hijo. Y nadie le dijo nada. Y nadie le imputó nada. María es una figura mucho más grande, quizás, de aquellas ideas o palabras que hemos escuchado nosotros y que hemos recibido. María verdaderamente es una figura de mujer que reafirma la dignidad de la mujer, que reafirma su responsabilidad y también, no encuentro otra palabra, pero la función dentro de esta creación. Muchísimas gracias. Padre. Muy bien, con la anuencia de la comisión organizadora vamos a alterar un poco la indicación que hice al inicio. Vamos a solicitar preguntas para evitar la dispersión y aprovechar el tema tan profundo que se ha tratado. Sí, entonces si alguno quisiera plantear alguna pregunta, por favor, levanta la mano que vamos a acercarle los micrófonos para poder escucharlos. Sí, tenemos allá una.
Buenas tardes con todos. Gracias, Padre, por tu disertación. Y quería saber qué podemos hacer para que se quita el mito de que la mujer es un complemento del hombre. Este mito que se transmite de generación en generación, a fin de que se vive la dignidad humana que Dios ha puesto en ella. Y sobre todo, esa mujer es que vive más ahí, al campo, donde no hay conferencia como hoy nosotros. Gracias por la pregunta. Voy a dar una respuesta y después voy a tratar de explicarla. Wittgenstein, cuando empieza su investigación y su desafío para poder purificar el lenguaje y crea esta línea de la filosofía del lenguaje, tiene el deseo de poder, valga la redundancia dicha, purificar el lenguaje en el sentido de que la terminología muchas veces tiene una carga que genera una confusión. Tenemos palabras que tienen una carga atesorada a lo largo de la historia por distintas circunstancias, situaciones, y por lo tanto el llegar a acuerdos en los cuales podamos nosotros encontrar términos que nos ayuden a poder transmitir un lenguaje o un mensaje mucho más claro, sería una manera de poder aclarar o desmitificar este tipo de cosas. ¿Cómo poderlo hacer desde el ámbito, si no me equivoco en tu pregunta, hermano, pastoral? En las personas que no pueden tener estos espacios y que están en el día a día y que quizás el único momento que puedan llegar o tener sería lo que nosotros en nuestras distintas funciones podamos realizar. Nosotros como sacerdotes, como misioneros, como futuros profesionales. Y yo creo que en ese sentido, primero tener claro qué es lo que nosotros queremos transmitir. Hay un refrán, creo, que dice, si no tienes clara la meta, nunca vas a encontrar el camino. Y por lo tanto, tener claro un objetivo me va a ayudar a saber qué camino voy a elegir. Si yo quiero tener claro el objetivo de que a donde vaya voy a tener la meta de revalorar la figura de la persona humana, revalorar la figura de la mujer en ese ámbito del espacio de su dignidad, entonces voy a buscar los medios. Y va a haber un cambio de terminología y va a haber un cambio quizás de evangelización ya desde el ámbito pastoral, para que las personas vayan teniendo una concepción de que un término, si bien es cierto, como citaba anteriormente a Václavich, puede ser muy poderoso como creador de juicios, también puede ser muy poderoso para transmitir nuevos ideales. El ejemplo que tú has puesto, que la mujer es complemento del varón, que es una idea muy común, podría también ayudarnos en el hecho de decir que nos necesitamos, que es algo que yo he comenzado a usar en mis encuentros con parejas, en mis encuentros con familias. Es la idea de poder generar esa colaboración, esa unión en la colaboración, y por lo tanto no tanto un subyugar, sino más bien una dependencia sana. Nos necesitamos, porque lo que yo veo lo puedes ver tú, y lo que tú no ves lo puedo aportar yo. Y a partir de eso, el hecho de poder difundir y transmitir opciones en las cuales puedan ser coherentes para el ambiente en que nos podamos mover. Quizás mi respuesta no es tan precisa, porque hablar de algo concreto en un espacio tan amplio se nos hace difícil. Pero yo me quedaría, si me lo permites, con el hecho de tener claro el objetivo. Y el objetivo es, a donde vayamos, la función que realicemos o la profesión en la cual nos ejerzamos, podemos tener presente que lo primero va a ser la persona humana y el poder revalorar la dignidad de la mujer. Espero que en algo te haya respondido.
Tenemos otra pregunta. Padre, buenas tardes. Yo tengo una opinión y una pregunta a la vez. En psicología nosotros sabemos que tenemos la imagen psicológica, la imagen corporal, y usted dio ahora un aporte de la imagen de Dios. ¿Será que la mujer en la actualidad se ha perdido, se ha distanciado de la imagen de la Virgen, que puede servir como modelo de fortaleza, convicción, carácter, temple, personalidad como mujer e incluso dignidad? Y está tomando otros modelos de la televisión que no aportan esos conceptos y más bien confunden a las jovencitas desde muy pequeñitas, a las mujeres, y los inducen a perder de repente su dignidad, a perder su autorrespeto, su carácter, su personalidad. Entonces tenemos a una mujer inmiscuida en una serie de temas televisivos, comerciales, que la confunden y la pierden y la hacen caer de repente en situaciones de violencia, de agresión, ¿no? y de vejámenes incluso. ¿Qué opina al respecto, padre? Yo creo que en ese sentido tendríamos que hacer un mea culpa, porque como usted me corrige si es que me estoy equivocando, la imagen se presenta y por lo tanto depende mucho de cómo presentamos una imagen. Entonces, a usted, a mí, la imagen de la Virgen se nos puede haber presentado como ese modelo. Y digo un mea culpa porque entonces los responsables de presentar una imagen de mujer actual es los que tendríamos que estar preguntándonos cómo hacer para volver a presentar esa imagen. Porque de alguna otra manera, ya lo decía Benedicto XVI, en el momento en que era cardenal Ratzinger, en un diálogo con Fiore, un ateo en Roma, sobre la existencia de Dios, Ratzinger decía, muchas veces los que son ateos o dicen no creer en Dios, no creen en la imagen de Dios que nosotros les hemos creado y presentado, mas no en el descubrir a una experiencia personal con Dios. Y yo creo que podemos estar en el riesgo de eso que usted acaba de decir. ¿Qué imagen le estamos presentando a nuestros jóvenes, a nuestra sociedad de María? De una mujer verdaderamente luchadora, de temple, de que puede verdaderamente manifestar su dignidad y desde su ser mujer y desde su ser madre luchar y valorar sus derechos y ser madre en esa responsabilidad social y cultural. O a veces la terminología ha llevado a malos entendidos en los cuales humildad, silencio, se han entendido después como sumisión, ¿no? Entonces pasa lo que sucedió con una autora, se me escapa el nombre, que escribió 2 libros muy bonitos, los recomiendo. Un libro se llama Cásate y sé sumisa, ese es para la mujer. Y el otro libro es Ámala y da la vida por ella, para el varón. Ahora, ese libro cuando salió en España, si no la crucificaron a la mujer fue de milagro, ¿no? ¿Cómo sumisa la palabra? Claro, la palabra es confusa. La idea que trataba de transmitir esta autora era el hecho no de someterse, sino el hecho de un respeto que después se manifiesta en una obediencia que no es de sumisión, sino que es revalorar un amor. Pero se da cuenta que cada vez que emito una palabra que quiere dar ese sentido, mata los prejuicios que nosotros nos estamos metiendo. Entonces, de alguna otra manera, vuelvo nuevamente a lo principal, un desafío. Yo creo que le agradezco porque ahorita nos ha puesto sobre la mesa usted un desafío a todos nosotros. ¿Qué imagen de mujer desde María estamos presentando? ¿Y qué imagen de María, como mujer desde María, tendremos que presentar? A mí me parece eso. Gracias.
Tenemos otra intervención, por favor, si alguien quiere participar, levanta la mano. Sí, tenemos una más allá, por favor. Padre, felicitarle por su excelente exposición. Tengo una pregunta algo inquietante. Sabemos que el magisterio de la Iglesia siempre ha defendido la dignidad de la mujer, al igual que Jesús, pero en la actualidad hay mucho ataque al magisterio de la Iglesia, diciendo, por ejemplo, algunas feministas, digamos así, ¿no?, que son los que más atacan a la dignidad de la mujer. Por ejemplo, dicen, ¿por qué no permite el sacerdocio a las mujeres? ¿Cómo podemos responder ante esos ataques? Y otros muchos que hay, pues, ¿no?, sobre el magisterio. Gracias por la respuesta. Gracias también por la pregunta. Me viene ahorita a la mente, cuando yo era chiquito, voy a responder, no es para pasearlos, voy a responder. Cuando era chiquito, a los 8 años, 9 años, mi mamá y mi papá me pusieron a practicar karate. No soy karateca, no se preocupe. Y una de las primeras cosas que nos enseñaban en el karate es que el karate es para no pelear, ¿no? Y que si alguien quiere defenderse es mejor no comenzar un conflicto. Y quizás por ahí vaya un poco la respuesta, en el sentido de que no es tanto el tener una respuesta para conflictuarnos ante los ataques, porque los ataques son efectivos cuando hay una respuesta a una provocación. Y por lo tanto, si alguien me provoca y yo respondo, se genera un conflicto. Si nosotros estamos convencidos, y eso es uno de los desafíos que cada uno de nosotros tendríamos que tener, de que de alguna u otra manera lo que nos dice el magisterio está en un ámbito de la verdad de fe, y es porque de alguna u otra forma la reflexión que se hace siempre va a estar en virtud de la centralidad y del respeto de la persona humana, los demás ataques, entre comillas, vendrían a ser justificaciones para poder, no sé si está bien lo que voy a decir, sacar algo que tengo contra alguien o contra algo. ¿Cuántas veces he escuchado, y usted también y muchos de nosotros, ¿no?, pero ¿por qué las mujeres no pueden ser sacerdotisas? Y la respuesta que tenemos, que quizás puede ser muy corta, es que en las Sagradas Escrituras hemos visto esa reflexión. Claro, a partir de eso comienza, pero es que ¿cómo es posible? Pero es que las mujeres, pero María y esto y lo otro, a pesar de que hayan incluso, y ahí viene una cosa que es el famoso fenómeno dominó. A partir de eso tumbamos una cosa y comenzamos a tumbar todo lo demás. No, pero es que en la historia no se ha evidenciado los escritos antiguos o de las iglesias primitivas de que María haya celebrado una fracción del pan, por ejemplo. Ah, no, es que están manipuladas todos esos libros. Vale, entonces es que los apóstoles eran los que presidían la fracción del pan en las primeras comunidades. No, es que también es machista, porque eso de ahí, entonces dudo de la historia, dudo de los autores, dudo, entonces al final dime qué cosa te sirve, ¿no? Porque si vas a dudar de todo lo que yo saque, es como que de alguna otra manera me digan, yo no creo que la penicilina cure. ¿Cómo que no? Aquí están los estudios farmacológicos. No, esa es cuestión de las farmacias. Ah, no, pero es que aquí hay otros que no son de farmacias, sino son de biólogos. No, es que los biólogos también están amarrados con las farmacias. No, es que aquí hay médicos. Es que los médicos también están amarrados. Total, entonces, ¿qué te va a servir? Yo creo que en ese sentido es el hecho de la convicción que nosotros podamos tener en el hecho de poder saber que el magisterio va en relación a la centralidad de la persona humana.
Si vienen ataques como el hecho del sacerdocio de las mujeres, como el hecho de que han habido episodios históricos donde la Iglesia ha tenido actos o miembros de la Iglesia han tenido actos en contra de la mujer o no han sacado la cara en evidentes lugares que se conocen a nivel del mundo y no se han pronunciado en favor de la mujer, viene ahí una enseñanza que yo recibí de un profesor de historia de la Iglesia. El profesor de la historia de la Iglesia nos dijo, yo les voy a enseñar la Edad Media, la parte más conflictiva de la historia de la Iglesia. Y se los voy a enseñar por una razón. Porque si la Iglesia después de eso sigue existiendo es porque es cosa de Dios y no de los hombres. Porque si fuese cosa de los hombres, hace rato, con todas las cosas que nosotros hacemos dentro de la Iglesia, lo hubiéramos desaparecido hace rato. Pero si es de Dios, siempre surgirá alguien que pueda iluminarnos, mostrarnos una palabra de verdad, y ya que estamos en este ambiente de las mujeres, mujeres que puedan responder, no solamente desde los argumentos, sino desde su testimonio de vida. Mis alumnos lo saben, poner una figura contemporánea como Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, filósofa, estudiosa, doctora, atea, judía, agnóstica y finalmente mártir de la Iglesia, decían los latinos, contra factum argumentum non sunt. Contra los hechos, cualquier argumento crola. Entonces, yo les invito más bien a la convicción, a la unión, a la investigación y a partir de eso, quizás el poder saber que solamente generarán conflicto quienes encuentren una reacción ante las provocaciones, ¿no? Me parece a mí. ¿Tenemos alguna otra intervención? Por favor, levanten la mano. Tenemos acá una más. Buenas tardes. Tengo una consulta. Voy a leer un texto bíblico, una cita bíblica, y a partir de eso voy a hacer mi consulta. Primera de Pedro 3:1. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. La primera consulta es la siguiente: ¿qué es lo que realmente este texto nos quiere decir? Y la segunda consulta es: ¿cómo nosotros como personas podemos hacer para que no se malinterprete o se malentienda lo que quiere decir este texto bíblico? Porque muchas personas lo malentienden y su comportamiento no es el adecuado. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué es lo que quiere decir? Traductore e il traditore. Entonces, ¿qué tenía en la cabeza Pedro cuando escribió eso? No lo sé. Pero ¿qué es lo que de alguna u otra manera la idea o la reflexión se puede ver desde las reflexiones de la tradición de la Iglesia, de algunos santos padres? Y si no me equivoco, puede ser que me equivoque, lo digo porque si lo cito y después me equivoque, no me vayan a tirar piedras muy fuerte. Si no me equivoco, Juan Pablo II Santo, si no me equivoco, hablaba sobre la responsabilidad de la conversión de las mujeres en relación a sus esposos, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? El esposo no es obediente a la palabra y por lo tanto la responsabilidad de la actitud del esposo no es que sea culpa de la mujer, porque creo yo que por ahí va el hecho de que algunos agarran y le echan la culpa a la mujer por tu culpa, que esto y lo otro, sino más bien por el hecho de que una responsabilidad, teniendo en mente que estamos hablando dentro de un matrimonio, porque si ya se usa la palabra esposo, entonces estamos dentro de un matrimonio. Al estar dentro de un matrimonio, la responsabilidad mutua, tanto del varón como de la mujer, va en el hecho de mantener la fe. Eso lo dice también, si no me equivoco, el documento
Mulieres Dignitatem, cuando habla de la responsabilidad de la mujer en el mantenimiento y en la transmisión de la fe en la familia y en la sociedad. En ese sentido, lo que Pedro invita es a que si el esposo, poniéndolo de esta forma, no se comporta de acuerdo a la enseñanza de la palabra de Dios, la mujer tendría la obligación de orar, de poder buscar la conversión de su esposo. Un ejemplo que se me viene a la mente es Santa Mónica y San Agustín. Mónica, que a pesar de que su esposo no era creyente, estaba siempre fiel en oración por él, estaba también en oración por su hijo y finalmente la gran conversión de San Agustín. Hay una pareja de esposos, Quattrocchi se apellidan, en el cual ambos han sido proclamados santos por Juan Pablo II, una pareja de esposos, en el cual manifiesta cómo la esposa, orando por la conversión de su esposo, hizo que en algún momento el esposo sostuviera la fe del esposo, cuando estaba también en esa duda o en esa incertidumbre. Entonces yo creo que en ese sentido darle una interpretación o querer tener ese mensaje va más por el hecho de un sostener la conversión del otro, varón a la mujer y viceversa. El hecho de poder ver, quizás aprovecho esta oportunidad que me da el hermano, para poder también saber cómo entramos en una relación de matrimonio. Porque a veces, aunque dentro de esos mitos, es que la mujer dice, es que yo me quiero casar, y el varón dice, es que yo no creo en eso. Y la mujer doblega sus creencias, sus principios, sus convicciones, por un amor romántico que en algún momento va a cambiar y es, sin darse cuenta, una imposición nuevamente del varón en relación a la decisión de la mujer. Y eso nos plantea nuevamente el Papa Francisco en su encíclica Amoris Laetitia, cuando habla de esas distintas circunstancias que encontramos en la sociedad actual de convivencia, que bajo el tema del amor renunciamos a nuestros principios de fe. ¿Quién está subyugando a quién? ¿Quién está dominando a quién? Espero que te haya respondido en algo. ¿Sí? ¿Alguna intervención más? Ok. Buenas tardes, padre. Buenas tardes con todos los presentes. Mi pregunta básicamente es, ¿qué sucede o qué pasa cuando en defensa del feminismo se convierten en exhibicionismo? Gracias. Muchas gracias por tu pregunta. No creo que solamente nos tengamos que reducir al feminismo. Cualquier manifestación que cae en uno de los extremos de exceso o defecto pierde su virtud, ¿no? Ya lo saben mis alumnos, Aristóteles decía, virtus in centrum est, ¿no? La virtud está en el medio. Entonces, si algo que yo defiendo va a exagerarse, incluyendo la fe, se va a desvirtuar. Si yo la defiendo al extremo, que soy intolerante con quienes no comparten mis mismas ideas, entonces puedo generar violencia y abuso y caer en lo que usted dice como en el exhibicionismo. Si lo hago por defecto y por lo tanto no manifiesto mi convicción y me reprimo y me dejo subyugar, entonces aparece un dominador que entonces fragmenta y lacera mis derechos. Entonces, yo creo que más allá del feminismo es el hecho de que cualquier convicción o cualquier modo de poder defender o manifestar la defensa de derechos humanos tiene que tener un correcto equilibrio, porque yendo a cualquier extremo nos va a llevar a un desvirtuar del objetivo que puede ser muy bueno y muy sano, pero que lamentablemente por los excesos o defectos manifiestan un mensaje equivocado. Gracias. ¿Sí? ¿No tenemos otra intervención? Ok.
Muchísimas gracias, Padre Pacherres. Vamos a darle un fuerte aplauso. La charla ha sido sumamente interesante.